Manolio Podcast. Otra forma de escuchar. Hola, soy Luciana Lazus y te doy la bienvenida al podcast Tu Última Dieta, un espacio donde te voy a dar todos los secretos para que efectivamente sea la última vez que pienses en hacer dieta. Tu Última Dieta con Luciana Lazus. Presenta Yogures Ser, ahora con sus nuevas combinaciones, únicas, ricas y saludables. Hablemos sobre cosas que nos hacen bien. Tengamos nuevas charlas. Ser, más que yogures. Qué pregunta que recibo siempre y es, al final, Lu, ¿cuánto tengo que pesar? ¿Cuánto debería pesar? ¿Cuál es mi peso ideal? ¿Qué contarte? Si yo te respondiera de primera mano que yo creo que no hay un peso ideal y que la medida peso por sí misma puede resultar insuficiente y muy arbitraria, bueno, eso es un poco el contenido del capítulo de hoy y que paso a desarrollar y a contarte. Para empezar, nosotros a la hora de hacer la valoración nutricional en el consultorio, utilizamos distintos instrumentos. Usamos balanza, usamos tallímetro, usamos centímetro y en algunos casos muchos colegas usan lo que se llama medida de pliegues. Personalmente no es lo que utilizo, no me especializo en nutrición deportiva y generalmente no lo uso. Pero lo que sí tengo muy claro es que para hacer un diagnóstico no me puedo quedar con un solo indicador, ni con un solo número, o solo el índice de masa corporal, que es ese que probablemente vos alguna vez lo hiciste o te lo calculaste, que es el que se calcula peso sobre cuadrado de la altura en centímetros, y que capaz que alguien te lo calculó como con una ruedita de cartón. Si no lo hiciste nunca, no importa. Generalmente lo que tienen ustedes en casa siempre es una balanza, y ahí es donde empiezan los problemas, porque la balanza solita, por sí misma, solo ese número final frío que te puede condicionar hasta el estado de ánimo, no te está dando la realidad, no te está contando efectivamente cómo estás. Y enseguida te cuento por qué. Saben que recientes investigaciones hallan que es mucho más eficiente tener la medida de la circunferencia del abdomen que lo que puede ser el índice de masa corporal. ¿De qué se trata esto? Tiene que ver con estudios que se hicieron recientemente estudiando gente entre el 98 y el 2007, siguieron al mismo grupo de personas que con el mismo índice de masa corporal, o sea, lo que recién te conté de peso sobre altura, tenían una diferencia de 2 a 7 centímetros en el contorno abdominal. Eso que me hace pensar que ese índice de peso y de altura es insuficiente para valorar si efectivamente estás saludable o tenés algo para detenernos y para prestarle atención. Entonces, si te interesa medirte la circunferencia de la cintura, te cuento que se hace apoyando 1 centímetro flojito sobre la cresta ilíaca de la cadera. Y ustedes dirán, pero si dijiste cintura, ¿por qué me estás pidiendo que mida la cadera? Porque en realidad se llama circunferencia abdominal, ¿sí? Y ahí nosotros podemos hablar de mayor de 80 riesgoso en nosotras las mujeres, mayor de 90 riesgoso en los hombres. Es un índice o es una medida que nos orienta, pero quería contarles estos recientes hallazgos porque esa idea que yo tenía y que en estos años de profesión he ido como moldeando de que no se puede hacer la valoración de una persona solamente por un indicador, ya sea peso o altura, va tomando forma y tiene un sustento científico bien interesante. Entonces, volviendo a, ¿qué hago yo? ¿Cómo sé cuánto debería pesar? Lo primero que quiero contarte es que las tablas de peso ideal, las que están en las aplicaciones, por ejemplo, tienen para la misma persona de mismo sexo y misma edad y misma altura, un más menos de kilos de 20. Es decir, que más menos 20 kilos estarías igualmente dentro de un rango de peso saludable. Es por eso que pensar en términos de peso ideal me parece peligroso y generalmente no lo planteo como objetivo. Hay 2 pesos más que no están en los libros, pero que me parece interesante que conozcas, que es el peso habitual, que es el que tenés en el último, o has tenido en el último año y medio, 2, y ese es el peso habitual, no es el de cuando te casaste hace 20 años, o cuando tuviste a tus hijos hace 10, el habitual es el que estuviste en el último tiempo. Después está, y no le llamo ideal, le llamo deseado, es el que te gustaría llegar. Y después está el posible, que es aquel en el que
podemos llegar y te podés mantener sin hacer malabares y sin hacer una suerte de esfuerzo increíble. Y muchas veces el posible y el deseado no coinciden, y ahí donde tenemos que trabajar con la aceptación y la frustración. Entonces, con respecto a los pesos, saber cuánto es el peso que tuviste últimamente y cuál te gustaría, también nos sirve pensar en términos de qué talle te gustaría tener o qué ropa te gustaría ponerte, para tener una idea más redonda de números. Yo soy mucho más quali que quanti, generalmente, y es por eso que las balanzas que uso me dan información sobre tu composición de masa ósea, tu grasa corporal general, la grasa que está dentro de los órganos, la grasa que está debajo de la piel, que en caso de nosotras las mujeres y en etapas de cambios hormonales es clave y puede variar de un día para el otro y no ser esa variación un dato relevante o significativo, porque está vinculado a cambios hormonales, retención de líquidos, etc. Por eso que el número final solo puede ser peligroso, y el número los números estos que te acabo de contar componen finalmente ese número. De ahí que sería mucho más interesante ver esa variación, definir un peso habitual y un peso que te gustaría tener, y acordar con un profesional el camino para llegar a ese peso, y una vez llegado ver cuál es el posible, que es aquel en el que te mantenés sin hacer grandes malabares. El tema es, y acá quiero dejar planteada esta pregunta, es ¿qué poder le das vos a la balanza? ¿Cuánto importa en tu vida? ¿Sos de los que se pesa todos los días y según eso dice hoy puedo comer esto, mañana no puedo comer esto, está de mejor humor o de peor humor? Lamento darte la noticia que si eso es así, estamos frente a una relación compleja con la balanza. No podemos darle ese poder a la balanza. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos factores que pueden afectar tu balanza del día siguiente. Que hayas comido demasiado tarde la cena, que hayas comido un alimento o una comida que hayas estado cargadita de sal, rica en sodio, entonces hayas tenido una mayor retención de líquidos, que hayas tenido una mala noche, un mal descanso, que no hayas ido al baño, ¿sí? Y ahí yo les digo a mis pacientes cuando se preocupan por 300 gramos, 500 gramos, eso puede significar que no fuiste al baño. Entonces, realmente es mucho más saludable tener un promedio que mirar el número. Pesarse todos los días es súper estresante porque no nos da una variación significativa, como recién te contaba. Sabemos que entre 7 y 14 días tardamos en mover realmente compartimentos corporales, por lo cual ese peso diario o incluso ese peso cada 2-3 días no es real. Y puede estar condicionando ni más ni menos que tus decisiones respecto a alimentos y tu estado de ánimo. Así que la invitación es a que pienses en el progreso como justamente como un proceso que no es lineal, y que esperes para ver una variación y que hagas varios esfuerzos a la vez para finalmente ver si tenemos variaciones. Claramente, cuando somos más jóvenes, esta frase la escucho siempre, seguro te vas a sentir identificado. No, porque yo cuando tenía 18, 15, 20, hacía un par de días de esfuerzo y ya me ponía el vestido que quería. Sí, claro, cuando teníamos 15, 18 o 20. Eso va cambiando, por lo tanto no podemos pensar en términos tan tan rígidos, tan arbitrarios de un peso y de un objetivo puntual. No permitas que la balanza juzgue tu progreso, porque en realidad el proceso es lo que importa en esto. Usala como una herramienta objetiva, sí, claramente, porque nos da una idea, más allá de que a veces el talle de ropa también es muy significativo y que la imagen que nos devuelve el espejo puede estar distorsionada. Ya charlaremos de imagen corporal en otro capítulo. Usala como herramienta objetiva, pero que no sea tu única herramienta y que no pretendas valorar el progreso en un par de días, sino en una situación lineal y en un proceso. Si hiciste los cambios que querías, todos simultáneamente, dejaste un proceso o un tiempo de proceso y no estás encontrando los resultados, entonces ahí sí es tiempo de revisar las estrategias. Porque como decimos, no hay malos resultados, sino frutos de estrategias inadecuadas. Entonces, una de las claves es partir de un diagnóstico preciso, es saber dónde estamos. Y eso no puede ser un simple número. No le des más poder a la balanza que lo que efectivamente tiene. Respetate y cuídate y pensá en un proceso que involucra un montón de factores y que requiere de tus esfuerzos, y planteate en términos de medio plazo o largo plazo y sacale el poder a la balanza de decidir sobre tu estado de ánimo y tus elecciones alimentarias. Si alguien busca salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario,
abstenete de ayudarlo. Presentó a Luciana Lazus Yogures Ser, ahora con sus nuevas combinaciones, únicas, ricas y saludables. Hablemos sobre cosas que nos hacen bien. Tengamos nuevas charlas. Ser, más que yogures. Edición: Guillermo Christophersen. Fue una producción de Magnolio Podcast.